Bienvenidos a Encuentro Hoy. Mi nombre es Rolando Vilca Vegaso y en esta oportunidad nos acompaña Carlos Díez Canseco, gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Don Carlos, bienvenido. Rolando, mucho gusto de estar contigo y con toda tu teleaudiencia aquí en Arequipa. Bien, don Carlos, díganos, esta edición de Perumín 36, ¿qué impacto va a tener en Arequipa y en el país? Bueno, te comento la información que yo he recibido del gobierno regional, del director de turismo, y ellos estiman que el impacto de Perumín en Arequipa es de aproximadamente 100 millones de soles. Y eso es solamente parte de los cálculos que tienen, porque esos son todos los servicios que están alrededor de Perumín. Pero creo que el movimiento es aún mayor. Eso es importante y creo que todos lo sentimos acá en Arequipa. Hay un dinamismo muy grande. Ya todavía la gente está comenzando a llegar, pero ya estamos viendo movimiento en Arequipa. Los hoteles están comenzando a recibir gente y la construcción de los stands aquí en Perumín ya nos muestra la importancia que va a tener esta feria, este evento, este Perumín para el país. Definitivamente, Perumín es el reflejo de la minería y la Perumín en Arequipa es el reflejo de la minería del Perú en el mundo. Entonces, creo que eso es un tema sumamente importante y nos permite de alguna manera o sirve para atraer a los inversionistas y atraer las compras de los equipos que se presentan acá a la minería que ya está operando. El presidente del BCR ha señalado que este año vamos a cerrar con un crecimiento de 0,9%. El sector minero, ¿cómo va a cerrar en lo que es inversión? Fíjate, en el sector minero probablemente tengamos un crecimiento relativo, un poco por encima del promedio, dada la entrada de Quellaveco del año pasado, casi a mitad de año entró, entonces este año va a ser alto también. Entonces ese es un reflejo y muchas de las operaciones ya no están teniendo los problemas que tenían el año pasado. El famoso Corredor del Sur, por ejemplo, ya está operando y durante el año no hemos tenido paralizaciones. Entonces las empresas que producen en el Corredor del Sur están produciendo a plena capacidad y están exportando a plena capacidad. Entonces eso va a generar un dinamismo. ¿Usted cree que ya superamos esta etapa de conflictividad social que de alguna forma ponía en jaque no solo las operaciones actuales, sino los futuros proyectos? Fíjate, yo creo que cada vez más todos los peruanos nos damos cuenta de la importancia que es producir, trabajar e invertir. O sea, la única forma de salir adelante es mediante el esfuerzo del trabajo que dan las inversiones formales. Entonces, ojalá que las cosas estén cambiando en ese sentido en el que tú mencionas y que cada día podamos tener una producción más grande en el país, porque eso es lo que nos va a permitir salir o romper las brechas de pobreza y las brechas sociales que tenemos en el país. Usted ha dicho que el sector minero va a cerrar con un crecimiento relativo. Sí. Tenemos una cartera de proyectos de 46 proyectos por más de 53.000 millones de dólares. Sin embargo, están trabados, no hay avance. Incluso el sector minero lo que está planteando en este escenario es de que se autoricen las ampliaciones, ya que hay problemas con la apertura de nuevos proyectos. Exactamente. ¿Qué dificultades hay, digamos, para sacar adelante esa cartera de proyectos? Fíjate, hay una serie de problemas. También es importante que tengas en cuenta la dimensión que tienen los proyectos mineros. Las dimensiones de los proyectos de esta cartera de proyectos mineros son dimensiones significativas. El último proyecto que ha entrado en operación de este grupo y significativo es Quellaveco, con más de 5.000 millones de dólares de inversión. Entonces son proyectos que toman un tiempo en su decisión y necesitan mucha estabilidad y equilibrio para hacer sus cosas. Entonces esa es una condición importante y además está todo el tema famoso de la permisología. O sea, para comenzar un proyecto, pues si bien hay trabajos de exploración previos, esos están teniendo problemas en el Perú. Y después, para poder poner en operación proyectos importantes, pues tenemos varios proyectos que podrían comenzar mañana si es que el gobierno les diera que el sí. Pero lamentablemente, por razones que son difíciles de entender, estos proyectos no están entrando en operación. Y esos son los proyectos que permitirían incrementar sustantivamente la producción de minera en el Perú. Por ejemplo, en el caso de Arequipa tenemos Tía María, con estudio de impacto ambiental aprobado, con licencia de construcción entregada y sin embargo está parado.
el ministro del sector ha señalado de que ya existiría un acuerdo entre Sauder y las autoridades del Valle de Tambo, donde se localiza este proyecto. Pero, sin embargo, desde Sauder han dicho de que no existe ningún acuerdo al respecto. ¿Ahí esta duda o esta controversia no cree que no contribuye a retomar este proyecto? Fíjese, ese es uno de los proyectos en los que yo pienso que si le dan el go, o sea, si le dan la partida de nacimiento, es un proyecto que podría comenzar mañana. ¿Se imagina usted los beneficios que podría traer esto, no solamente para el Valle de Tambo, sino para toda Arequipa y para todos los peruanos? Es un proyecto importantísimo que está listo para comenzar. Y ¿Qué además, cree que falta ahí? La verdad es que no sé, porque la verdad es que es un proyecto que, de acuerdo a lo que se ha evaluado, es un proyecto que sería muy positivo para Tambo. Daría mucho trabajo a los tambeños, y no solamente a los tambeños que trabajen en minería, sino dadas las condiciones que se han establecido para el desarrollo del proyecto, se generarían condiciones como para que haya más agua y más tierras en Tambo para los agricultores, que es realmente el otro aspecto importante. Pero ese proyecto es un proyecto que beneficiaría a todos. Pero la verdad es que es difícil de entender por qué hasta ahora no se puede iniciar un proyecto que evidentemente es positivo para todos. ¿Usted cree que solo depende del gobierno central el iniciar ya este proyecto? Fíjese, hay que tener voluntad para sacarlo adelante, hay que querer y hay que generar acuerdos necesarios y en algún momento tomar decisiones. El representante de la Defensoría del Pueblo en Arequipa, Ángel Manrique Linares, ha señalado que Tía María es un conflicto activo y que cualquier declaración de las autoridades podría enervar otra vez los ánimos en esta zona y generar protestas incluso violentas. Eso es lo que es difícil de entender. Permítame usted decirle, yo no entiendo por qué algo que está planteado como beneficioso para todos puede ser algo que genere unas reacciones violentas y que exacerbe los ánimos. O sea, simple y llanamente ahí hay un condicionamiento, yo diría más bien político, en contra de la inversión, no en contra del proyecto, sino en contra de la inversión, que puede beneficiar a tantos peruanos, especialmente de la zona de Tambo. Entonces es difícil de entender eso, ¿no? O sea, usted me le explica por qué alguien podría estar en desacuerdo con algo que probablemente es beneficioso, y que es más, se puede volver a probar que es sumamente beneficioso. Yo le diría, sí, tienen razón de tener este tipo de actitudes, pero si no es eso, ¿qué cosa es? O sea, es el estado de ánimo de algunas personas que en algunos casos han mostrado realmente acciones que no corresponden a la... Usted habla de un condicionamiento político. Es cierto que hay un sector social, hay dirigentes que son, digamos, antimineros, pero la misma presidenta, cuando estuvo en campaña, Dina Boluarte, prometió que este proyecto no saldría. Incluso les dijo, Tía María no va. Y ahora, incluso además firmó un acta de compromiso con ellos. Entonces ahora ella está convertida en presidenta. O sea, ¿cómo tener de parte del sector privado la garantía, la seguridad de quien gobierna el país en que sí puede viabilizar este proyecto? Fíjese, yo creo que a veces se plantean cosas en términos políticos que no están acordes a la realidad. ¿Ya? Hay veces, hay gente que declara cosas sin tener un conocimiento completo de la problemática y que a veces declara en el ambiente en el que se desarrollan las cosas. Pero una vez que uno se da cuenta que la realidad de esta situación es diferente y que un proyecto como ese podría ser beneficioso, como le digo, no solamente para la gente de Tambo, no solamente para Arequipa, sino para todo el país. ¿Qué es lo que más necesita este país ahora? No sé si usted me necesitaba las cifras del presidente del Banco Central de Reserva antes y me decía, no vamos a crecer más de 1%. ¿Qué significa eso? Que todos los jóvenes que están saliendo ahora no van a encontrar trabajo. Claro, ¿Eso es lo que queremos para el Perú? Eso es lo que queremos, o sea, que no hayan inversiones, que nuestros jóvenes salgan y no tengan dónde trabajar. Pero si eso es lo que queremos, sigamos saboteando los proyectos. Pero si lo que queremos es que nuestro país se desarrolle, que nuestro país crezca, lo que necesitamos son inversiones. Y no este tipo de actitudes que sin ningún tipo de argumentación técnica y calificada niega una posibilidad para esos jóvenes, que son los que van a salir a trabajar y no van a encontrar trabajo. ¿Qué es lo que quiere usted? ¿Que sigan limpiando las lunas de los carros en los paraderos? ¿Qué es lo que quiere? ¿Que estén pidiendo limosna?
Eso no es lo que debemos buscar. Lo que debemos buscar es cómo creamos condiciones para que esa gente salga y encuentre un trabajo digno que le permita mantener a su familia, que le permita ir a sus hijos al colegio, que estén sanos, que no haya anemia y ese tipo de cosas. Lo demás, dígame usted qué cosa es. Indudablemente estamos atravesando una crisis económica que ha afectado al país en general, ¿no? Este crecimiento de 0,9% traducido, digamos, en el sector minero, no creo que haya, digamos, crecimiento en inversiones nuevas. O sea, el crecimiento que hay es producto de la mayor producción, aprovechando este contexto de mayores precios en el caso del cobre. Pero de parte del gobierno hay la apertura, hay la facilidad, hay estas condiciones que usted señala para que el sector crezca y se desarrolle e impulse, y como en otros escenarios que hemos tenido, sea el que jale al resto de sectores económicos del país. Fíjese, la actitud del gobierno creo que es importante, pero no son los únicos. También están, lo que usted dice, todas las diferentes entidades, los aspectos sociales, las comunidades y todos estos grupos. Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta como peruanos y que es importantísimo mostrar estabilidad. Nadie, y dígame usted si lo haría, metería mucho dinero, mucho capital en una zona que no es segura y que es inestable. Lamentablemente, esas son condiciones que se tienen que dar y nosotros, los peruanos, no solamente el gobierno, los peruanos, tenemos que mostrar que somos capaces de respetar las condiciones para que se den este tipo de inversiones, que son inversiones que en otras latitudes, dígame usted, Australia, Canadá, tiene usted Estados Unidos, tiene una serie de países del mundo donde han generado desarrollo. O sea, ¿qué sentido tiene que nosotros rechacemos las inversiones? Y que hagamos, porque de alguna manera al rechazar las inversiones lo que hacemos es castigar a nuestros jóvenes, castigar a los que están buscando trabajo, porque ellos son los que más necesitan las inversiones. Nadie quiere estar mendigando, nadie quiere estar en condiciones de no poder mantener a su familia. Todos queremos mantener a nuestra familia. ¿Usted cree que las autoridades locales, alcaldes y los gobernadores regionales deberían involucrarse más en crear estas condiciones de tranquilidad social que usted señala? Completamente. Fíjese, yo recuerdo algunos casos donde los países desarrollados han dado condiciones excepcionales para que se den inversiones con tal de generar trabajo. Porque eso es lo que necesitamos, generar trabajo productivo y competitivo, de tal forma que los salarios que puedan recibir las personas que trabajan en estos sectores competitivos sea digno y que les permite desarrollarse, les permita crecer como seres humanos. Lo que necesitamos es, evidentemente, estas inversiones también generan impuestos que son las que permiten, por ejemplo, que el Estado pueda hacer infraestructura en educación, que pueda hacer infraestructura en salud, que pueda hacer infraestructura por ejemplo, para la agricultura, en el tema de canalizaciones, de reservorios. ¿Con qué plata se hacen si no es con la de los impuestos? Entonces, el punto es, si usted frena inversiones, como de la que estamos hablando de Tía María, usted está frenando no solamente las posibilidades de la gente que podría trabajar directamente en Tía María y en el entorno de Tía María. Pero ¿cómo hacer entender a ese sector que es opositor a esta inversión? Bueno, hay que tomar decisiones con respecto a eso y decir, oye, esta es una inversión que es positiva para el Perú. Hay que trabajar en base a la evaluación que se haga del proyecto. Y usted mismo me ha dicho, todas las evaluaciones son positivas. Todos los estamentos de gobierno han dicho que es una inversión positiva para el país y que no perjudicaría. Los efectos ambientales que podría tener son completamente controlados. Entonces, ¿cuál es la razón? Dígame usted, ¿cuál es la razón de que este proyecto no vaya para adelante? Claro, es el tema social, ¿no? Es el tema... Yo no diría que es un tema social. Yo diría que es un tema político, que es diferente a un tema social. Por eso, entonces, porque el tema ¿cómo superar social, esta barrera política? Bueno, ahí, para eso están los políticos, pero la cuestión es que tiene que ser clara. Técnicamente, este es un buen proyecto. Entonces es tarea del gobierno. Socialmente también, pero hay un problema con un pequeño grupo que no sé cuán representativo sea, que no está de acuerdo. Y ellos son los que están impidiendo que se generen condiciones para que la gente pueda encontrar trabajos adecuados. El lema de esta edición de Perumín es inversión que genera bienestar y desarrollo sostenible. Y es una tarea harto pendiente, por así decirlo, en nuestro país, ¿no? O sea,
hay fuertes inversiones mineras que generan, digamos, ingresos tributarios al país importantes por las exportaciones. Sin embargo, este movimiento económico no se traduce en bienestar en las zonas de influencia. Falta trabajar más en ese lado, ¿no? Recuerdo el año pasado, por ejemplo, en la clausura, el entonces premier Aníbal Torres propuso que el sector minero se involucre más en cerrar las brechas de infraestructura, de salud, de educación, como una forma de generar tal vez esta empatía que falta en este momento. Pero, ¿cómo se puede dar un quiebre, un punto de partida ahí y de no retorno para dejar atrás estos conflictos sociales, dejar atrás los reclamos, dejar atrás estas posturas políticas que usted dice que se oponen a veces simplemente por oponer a la minería para no generar condiciones de desarrollo a partir de las inversiones que se puedan dar? Fíjese, lo que usted menciona es un tema sumamente interesante y creo que la minería hace tiempo viene demostrando que contribuye al desarrollo. Si usted se fija, la zona sur del Perú, que abarca Tacna, Moquegua, Arequipa y hasta Ica, es una de las zonas con los índices de desarrollo humano más elevados que hay. Inclusive si usted va al centro del país donde se desarrolló la Cerro de Pasco, los índices de desarrollo son muy elevados con respecto al promedio nacional. Tacna y Moquegua están entre las 3 primeras regiones del país en índices de desarrollo. La pobreza es baja. Entonces, ¿usted a qué cree que se debe eso? Básicamente a inversión minera que ha contribuido al desarrollo. No digo que sea lo único, hay otros elementos, pero que hay una contribución del sector minero al desarrollo de estas regiones del sur, es claro, el que no quiere verlo es porque no quiere verlo, pero es claro y es evidentemente una situación especial, ¿no? Y yo creo, le digo más, cuando estábamos hablando antes, usted me decía, oye, pero esto, alguna vez tuve que negociar con la Federación de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos del Perú. Conversamos, dialogamos y hicimos amistad con alguno de las personas que estaba ahí. Y entonces cuando yo le digo, hablando un poco, porque siempre pienso en el futuro y pienso en los jóvenes, yo le decía, oye, ¿y tú qué querrías para tus hijos? ¿Qué buscarías? ¿Qué desearías? Y él me dijo, con mucha simpatía, una chambita en Southern. Y le dije, ¿por qué? ¿Por qué una chambita en Southern? Pagan bien, te dan educación, te dan salud, te ayudan. Es lo mejor, me dijo. Eso te lo dice alguien de la Federación de Trabajadores. Y eso es para que entiendan, o sea, para que conozcamos que las condiciones que genera la minería son condiciones positivas. Ese es un caso. Le doy otro caso interesante. Las empresas comunales. Las empresas comunales son comunidades que se constituyen en empresas. Soy muy amigo de la gente de Rancas. Usted se acordará del tema de Redoble por Rancas, el libro de Escorza. Así es. Yo les he preguntado, oye, ¿y eso? Sí, pues, algún momento tuvimos un lío con Cerro de Pasco, pero hoy día somos proveedores del sector minero. Les damos servicios a los sectores mineros y ellos han hecho una cámara de empresas comunales, más o menos 40. Ellos son unos, hay otros que son más importantes que ellos. Esa estrategia, por ejemplo, que usted plantea, no se puede hacer, por ejemplo, en Tía María, en Zafranal y tal vez en Pampa de Pongos. 3 proyectos importantes en el caso de Arequipa. Déjeme terminar la historia. Ellos han constituido su empresa y dan servicios a la empresa minera. Yo los conocí hace 3 años en un grupo interesante, les iba bien, tienen pleno empleo. Ellos con sus propios recursos, la comunidad genera condiciones buenas porque tienen sus colegios, su posta médica e invierten. Este año conversé con ellos y les dije, oye, pero dame cifras pues, o sea, ¿cómo les va? ¿Sabe cuánto van a vender este año las empresas comunales al sector minero? Díganos. 1.000 millones de soles. Esas empresas, esas comunidades están trabajando directamente con la minería, no son pobres, porque ya conversamos, o sea, ninguno de los, no tienen anemia, no tienen desnutrición. Todas las personas con las que yo hablo de estas comunidades tienen grado universitario. O sea, el nivel de educación de las personas de estas comunidades es alto. Saben negociar, negocian bien. Por eso, ese modelo, ¿por qué no se replica en otras zonas del país? Porque lo tienen que querer. Ellos están viniendo a Perumín, por ejemplo.
Y ya son empresarios interesantes, técnicamente avanzados, competitivos. Ahora, legalmente tal vez falta un mecanismo, un instrumento legal que Legalmente, viabilice eso. ninguno. Ellos están constituidos como empresas comunales. Más bien, lo que ellos se quejan es que, por ejemplo, no pueden trabajar con el Estado. Inclusive algunos de ellos son alcaldes y no pueden contratar a las empresas comunales, porque el Estado les exige, cuando son entidades de gobierno, que sean empresas comerciales y ellas son empresas comunales. Fíjese usted el absurdo. O sea, las empresas mineras sí pueden trabajar con ellos, pero el Estado no puede, pese a que son evidentemente unidades que muestran un gran desarrollo. Y pregúnteles cuando vengan, oye, ¿cómo les está yendo a ustedes? Ojo, nuevamente le digo, tienen pleno empleo, reciben utilidades todos los comuneros, subcontratan más gente para que trabaje para ellos y son sumamente competitivos. Entonces sería decisión de las poblaciones cercanas Evidentemente. al Valle de Tambo, por ejemplo, a Castilla, Caylloma, en el caso de Zafranal, para que se replique este modelo. Ya lo están haciendo en otros sitios y les está yendo muy bien. Ellos mismos, los comuneros mismos, están yendo a diferentes sitios a decirles, oigan, la forma de relacionarse con el sector minero es de trabajar con el sector, maximizar los beneficios que ellos nos pueden dar, porque las empresas mineras en este momento están muy preocupadas en el desarrollo de sus territorios, porque saben que si hay conflicto es un tema problemático, entonces ellas mismas están buscando que se dé esta situación. Es más, le digo, justamente acabo de recibir una noticia hoy día, no solamente están viniendo comuneros de diferentes partes del Perú, están viniendo comuneros de Canadá, porque son amigos y conversan y saben que trabajar de esta forma es beneficioso para su población. Todos queremos que nuestras familias crezcan, que nuestros hijos salgan sanos y tengan educación. La forma es trabajando, no generando conflictos. Ahora, Perumín también no se puede convertir en una especie de plataforma, no plataforma, sino de escenario que acerque a las partes. Por ejemplo, en el caso de Tía María, convocar a ambas partes y que se encierren y busquen un punto en común y a partir de ahí trabajen hacia adelante para destrabar este proyecto. Fíjese, no diría yo que sea tan específico, pero evidentemente... Pero serviría de antecedente. Pero le digo, evidentemente, si están viniendo acá, por ejemplo, las empresas comunales, están viniendo a ver lo último en tecnología, porque ellos quieren incorporar lo último en tecnología a sus procedimientos. Evidentemente, o sea que lo ideal sería que los diferentes grupos vengan y conversen. Y no solamente en Perumín, sino está el instituto, hay una serie de instituciones que pueden buscar el acercamiento, pero el Estado también tiene que participar en esto, ¿no? Pero el tema es muy importante el diálogo, pero no solamente el diálogo, hay que tomar decisiones, no te puedes pasar dialogando 20 años, 30 años. Usted me decía una cartera de 50.000 millones de dólares. ¿Hace cuánto tiempo que estamos hablando de esa cartera? Dígame usted, 20 años, 25 años. Y vamos a seguir pensando que tenemos esta cartera, que somos ricos, que somos así, y no podemos concretar los proyectos, o nos demoramos mucho en participar en estos proyectos. Hoy por hoy ya está saliendo la noticia que los africanos están comenzando a crecer más que nosotros. En ese contexto, ¿qué tan importante es la presencia de la presidenta en Perumín? Importantísima, porque muestra que el Estado peruano está involucrado en el tema. Tenemos que dar el mensaje de que el Perú está interesado en el tema. Vienen los principales inversionistas del mundo. Entonces, yo no entiendo tampoco esto de que algunas personas digan, oye, yo no quiero que venga la presidenta. Oye, no es que, o sea, yo no voté por ella, pero ella es la presidenta del Perú, nos representa a todos los peruanos y eso dice la ley. O sea, es la presidencia. Si es el presidente, si es el ministro, si es una autoridad elegida, eso me parece medio irracional a veces de esta gente que dice, no. Oye, ¿somos un país democrático o no? Esta persona fue elegida como vicepresidenta y ahora es la presidenta. ¿Cuál es el tema? O sea, si no te gusta, no la aceptas. No, es la presidenta del Perú. Y eso hay que reconocerlo. En el tema de la conflictividad social, ¿usted evidencia una estrategia clara de parte del gobierno de Dina Boluarte para ya superar esto, lo que usted decía, ¿no? Estos problemas en el corredor minero ahora están en stand-by, porque es siempre, digamos, se puede suscitar algunos hechos que puedan generar nuevos capítulos de violencia. Sí, pues, pero es que hay gente violenta, ¿no? Esta gente, por ejemplo, que le digo, oye, yo no quiero conversar con ella porque no me gusta. Y además, si viene, voy a tirar piedras. ¿Usted cree que quién busca la violencia? O sea, hay gente
que es especialista de alguna manera en crear estas situaciones que son difíciles. Hay que buscar y hay que conversar. Claro, por eso, ¿el gobierno está haciendo su tarea? Espero que sí le esté haciendo. Yo no estoy tan al tanto de lo que están haciendo. El problema se está agravando y hay que ver qué cosa están haciendo. Pero manejar un país no es una cosa fácil. O sea, y hay gente que es bastante intemperante con respecto a algunas cosas, ¿no? Pero hay que ayudar. Lo que tenemos que hacer todos es ayudar a que salgan las cosas, no solamente hacer críticas y decir, oye, esto es así o esto es así. Hay que ayudar a que las cosas salgan bien. De repente yo no voté por el señor Castillo ni por Dina Boluarte, pero si están ahí hay que ayudar, porque si nos hundimos todos. Y si salimos adelante, salimos todos. El país también atraviesa un escenario complicado por el tema del cambio climático y la presencia del fenómeno del Niño. Esto también de alguna forma podría agudizar la disponibilidad hídrica, ¿no? Y esto podría avivar otra vez enfrentamientos entre las poblaciones, las comunidades y el sector minero que necesitan justamente de este recurso tan vital. ¿Qué cree que se puede hacer allí para hacer más llevadero el problema y cómo el sector minero podría involucrarse en resolver, digamos, este problema? Ese es un tema que se va a tratar en Perumín, el tema del cambio climático, y en el sector minero lo estamos tomando muy en serio. Porque el planteamiento que usted hace es del sur. O sea, hay problemas, no va a haber agua. En el norte la preocupación es que va a haber exceso de agua. Entonces yo creo que esto hay que tratarlo con especialistas y hay que tratar de lograr que los efectos o sean mínimos o inclusive podamos hacerlos positivos. ¿Ok? Pero le digo, ese es un tema que se va a tratar en Perumín, es un tema que preocupa mucho a las empresas y yo no diría, como usted plantea, que es porque usamos mucha agua. Si usted ve, concretamente en el caso arequipeño, buena parte del agua que usan los arequipeños es gracias a que Cerro Verde ha hecho un trabajo importante con el río Chili. Y el agua que usan los agricultores es ahora una agua que puede ser usada para regadío. Entonces, yo creo que contrariamente a lo que muchas veces se habla de que la minería puede quitar agua, yo creo que es al revés, de un buen tiempo a esta parte. La minería contribuye generando agua para los diferentes territorios. Es decir, ahora el sector minero, como parte de este involucramiento en este problema, en este escenario, podría participar con inversiones, por ejemplo, para atender los efectos del fenómeno del Niño. Definitivamente lo que están haciendo las empresas mineras es trabajando con los gobiernos nacionales y subnacionales para que ellos, con los recursos con los que cuentan, porque cuentan con ingentes recursos, puedan trabajar más adecuadamente. Y se está viendo en algunas regiones donde, porque de un tiempo a esta parte también se dice, oye, o lo hacen ellos o lo hacen los de acá, cuando lo mejor es trabajar juntos, porque normalmente en este momento el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales tienen importantes cantidades de recursos que deben ser usados para beneficio de las poblaciones y para prevenir los problemas. El problema es que tienen una serie de ataduras que no les permiten hacerlo. Entonces lo que hay que hacer es buscar cómo salimos adelante y podemos romper esas ataduras para que los gobiernos nacional y subnacional puedan hacer frente a esta situación. Porque ellos, de acuerdo a nuestro ordenamiento, son los llamados a ejecutar estas obras y a hacer la prevención. Don Carlos, ¿qué opinión tiene usted sobre el manejo que se está dando a la problemática de la minería informal? Eso es un tema bien complicado. Yo creo que hay gente que es informal, que si usted lo ve son empresas pequeñas, muy eficientes. Conozco varias de ellas. El problema son los ilegales, no los informales, porque formalizarse es bien complicado en el Perú. Pero yo haría la distinción y le diría, hay muchos informales en minería que son tremendamente formales, casi como cualquier empresa. Lo que pasa es que son empresas, pese a ser pequeñas, son empresas importantes y requieren, igual que las grandes, una serie de condiciones para formalizarse. Lo que pasa es que hay requerimientos que son complicados y a veces las mismas autoridades se demoran en formalizarlos.
Entonces, de esos casos hay muchos. El problema es la ilegalidad, que de todas maneras yo creo que hay que evaluarla y tomarla en cuenta, porque creo que hay que buscar la forma de que toda esta pequeña minería, que contribuye con una gran cantidad de trabajo, venga hacia la formalidad. Yo no la empujaría hacia la zona oscura, hacia la ilegalidad, porque quieras o no, si hay tanta gente y tantas unidades involucradas en esto es porque es muy rentable. Claro, en Arequipa, le comento nada más, hay 4 provincias involucradas con minería informal e ilegal, ¿no? Que están en disputas territoriales y que generan enfrentamientos entre estos mineros. Solo el año pasado han muerto más de 30 personas, ¿no? Producto de esto. Y está comprometida incluso la provincia de Arequipa, aquí con Uchumayo. Entonces, pero ahí lo que no se ve es una participación directa de parte del gobierno, porque esto es un problema no solo sectorizado, sino es un problema nacional, que puede desencadenar incluso problemas sociales hasta desgobierno. Y ya se ha visto ya entre diciembre y enero en las protestas que este sector también estuvo presente. Allí, de verdad, ¿no cree que falta, no sé si sea mano dura o más decisión de parte del gobierno para atender este problema? Acá hay un tema también que tiene que ver con las estructuras de gobierno. La pequeña minería no depende del gobierno nacional. La pequeña minería depende de los gobiernos regionales. Pero no tienen los recursos ni la capacidad logística para eso. Hay que darles las condiciones a los gobiernos regionales para que atiendan este problema y de repente hacer una supervisión de parte del gobierno nacional para trabajar el tema. Pero ese tipo de situaciones medias incongruentes, como usted bien dice, oye, yo te planteo, ese no es un problema del gobierno nacional, es un problema del gobierno regional. Sin embargo, tú me planteas, oye, pero el gobierno regional no tiene capacidades ni recursos. Hay que ver, entonces, revisar el tema y ver qué cosas se puede hacer con esto. Porque, le soy muy sincero, no es como es tan rentable, no se va a cambiar fácilmente. Pero lo que hay que hacer es analizarlo bien y tratar de hacer que estas pequeñas unidades se formalicen. Y eso, pues hay que trabajarlo. Es bien importante, porque hay mucha gente involucrada en esto. Mucha gente involucrada en esto. Se puede decir que si usted suma ahora a casi todos los informales o la pequeña minería en oro, toda junta es el principal productor de oro del país. Así es. Y lamentablemente buena parte de ese oro, porque hay uno que si bien es informal se queda, hay mucho que sale de contrabando. Entonces esa producción, por ejemplo, no es formal, no paga impuestos, no contribuye con el desarrollo local, ni nada de lo que vemos en la otra minería. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa minería a pequeña escala, porque es todo un tema que hay que analizar con bastante detenimiento y tratar, insisto yo, de atraerla a la formalidad. Si nosotros no la atraemos hacia la formalidad, este tipo de problemas que usted menciona van a seguir sucediendo y realmente es lamentable lo que sucede porque inclusive hay ataques a empresas formales. Y eso lo estamos viendo en diferentes regiones del Perú. No, son cosas que no habíamos visto hace mucho tiempo, ¿no? Pero hay ataques. ¿Por qué? Porque ya se mezclan una serie de factores, ¿no? Bien, don Carlos, muchas gracias por acompañarnos y explicarnos la postura del sector económico tan importante para el país como es el minero, ¿no? Y su aporte que tiene en el desarrollo de la nación. Gracias. Encantado de estar con ustedes y los esperamos del 25 al 30 en Perumín. Muchos de estos temas van a ser discutidos ahí, de repente con mayor precisión y claridad de lo que yo he podido exponer a ustedes, pero creo que en Perumín como foro definitivamente tiene interés en abordar estos temas de la mejor manera posible. Y para eso se invitan no solamente a las empresas y a las unidades de producción, sino también se invitan a los inversionistas, se invitan a las autoridades, están viniendo las empresas comunales. Entonces hay toda una dinámica acá que de alguna manera puede contribuir para que este tipo de situaciones se esclarezcan y puedan resolverse para beneficio de todos los peruanos, no de un grupo,
sino de todos los peruanos. Bien, gracias. Con nosotros estuvo Carlos Díez Canseco, gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Nosotros volvemos la siguiente semana con otra edición de Encuentro Hoy. No dejen de seguirnos a través de nuestro portal web de encuentro.p. Hasta la próxima.